Es probable que varios de los que están aquí no estuvieron presentes cuando se hizo este sermón, cuando correspondía en la exposición del Evangelio de Juan. Y nosotros empezamos la serie del Evangelio de Juan en el 18 de septiembre del año 2022. Exactamente en ese día dimos inicio a la primera exposición del Evangelio de Juan. De tal manera que este texto probablemente se tocó por octubre, noviembre de ese año. Pero llevando en consideración la ocasión, es necesario meditar en las verdades que nosotros encontramos en este texto, apropiadas para la ocasión. Y es para mí uno de los sermones o una de las exposiciones que a mí más me ha marcado en mi vida cristiana, por todo lo que implica la purificación del templo. Inmediatamente, cuando nos acercamos a nuestro texto, nos deparamos con una gran dificultad. Una dificultad que no podemos desviarnos de ella. ¿Por qué Juan coloca la purificación del templo en el inicio del ministerio de Jesús? Siendo que los sinópticos, Mateo, Marco y Lucas, a eso se le llama evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué los sinópticos colocan la purificación del templo al terminar el ministerio de Jesús? Esta es uno de los problemas que a veces nosotros encontramos en esta relación entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Y entre ellos también, y no solamente en este tema, hay varios temas a veces que usted se dará cuenta de que un evangelista dice una cosa y el otro va y dice algo un poco modificado. Por ejemplo, cuando Jesús expulsó una legión de demonios de un joven, el texto de de Marcos dice que fue una persona, y los otros evangelistas dicen que fueron dos. Eso se le conoce como los problemas sinópticos en los evangelios. Y esto es uno de ellos. Juan, por lo mismo, entonces relata la purificación del templo en el inicio del ministerio de Jesús y los otros evangelistas al final. Bueno, ¿cuándo ocurrió esto entonces? ¿Al principio o al fin del ministerio de Jesús? La salida más viable para esto es transformar entonces este tema en una pregunta sencilla. ¿Cuántas veces Jesús purificó el templo? ¿Jesús purificó el templo solo una vez o Jesús purificó el templo en dos oportunidades? Me parece que la postura que enseña que Jesús purificó el templo dos veces es la que gana más fuerza. Y obviamente que yo no estoy solo en esto, ¿no? En esta interpretación. Uno de los mejores intérpretes como William Hendrickson y otros como Morrison también consideran que Jesús purificó el templo en dos oportunidades. Por eso es que Juan, en su evangelio, que es completamente diferente en estructura a los evangelios sinópticos, coloca la purificación del templo en el inicio del ministerio de Jesús, y los demás evangelistas describen la segunda purificación ya al terminar en la última semana del ministerio de Jesús. Argumentando a favor de esto, porque de ahí se desprenden muchas verdades, aquí es como hay una pepita de oro en este tema, el hecho de que Jesús haya purificado el templo al principio de su ministerio y luego al terminarlo. Con esta purificación nosotros podemos encontrar varias verdades que nos ayudarán a hacer las aplicaciones necesarias
para nuestra vida cristiana. Por ejemplo, aquí en el Evangelio de Juan, solo Juan, porque hay diferencias irreconciliables en este relato con los relatos de los demás evangelistas, dando a entender que fueron cosas bien diferentes, aunque semejantes. Y el estudioso o el lector, cuando lee el texto, dice, y si usted se dará cuenta, la versión Reina Valera, equivocadamente, los editores, usted se podrá ver arriba cuando dice Jesús purifica el templo, y aparecen abajo, por lo menos en mi Biblia, dice Mateo 21, del 12 al 13, Marcos 11, del 15 al 18, y Lucas 19, del 45 al 46, como si se tratase del mismo evento, del mismo episodio, y no lo fue. ¿Ya? Eso lo hicieron los editores de la Reina Valera. Por ejemplo, aquí nosotros en este texto vemos que solo Juan describe el azote de cuerdas. Los demás evangelistas no mencionan eso. Solo Juan dice que Jesús tomó unas cuerdas o un chicote y hizo un azote de cuerdas. Solo Juan menciona la profecía del Salmo 69, 9, cuando el Señor dice, la casa de mi Padre será llamada casa de oración y no una casa de mercado. Solo Juan menciona eso. También solo Juan menciona la profecía sobre la resurrección, sobre su muerte y sobre la resurrección. Porque al purificar el templo, Jesús dijo, destruid el templo, destruid este templo, refiriéndose a sí mismo, y en 3 días lo levantaré. Solo Juan hace esa mención. Los demás evangelistas no lo hacen. Y además también Juan omite, obviamente, las informaciones que entregan los demás evangelistas. Esa combinación de Isaías 57:7 con Jeremías 7:11, cuando dice, porque mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Esto lo dicen los sinópticos. Juan lo omite completamente. Además, si ustedes se darán cuenta, según la descripción y la narrativa de Juan, Jesús purifica el templo y después él continúa en Jerusalén desarrollando su ministerio. Y ahí tiene, usted verá más adelante, está el encuentro de Jesús con Nicodemo, Jesús y la mujer samaritana. Jesús después multiplica los panes y los peces y sigue con su ministerio, lo que hace Juan. Pero los evangelios sinópticos, cuando Jesús purifica el templo, Jesús luego enseguida es preso, juzgado, condenado y ejecutado. Por eso que no puede ser que esta purificación del templo sea la misma de los demás evangelios. Ocurrieron 2. Aquí Jesús sigue, digámoslo, suelto, desarrollando su ministerio. En los evangelios sinópticos antecede a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y luego enseguida él se dirige al templo, lo purifica y luego enseguida él va a ser preso, va a ser arrestado, como ya lo hemos visto en otras exposiciones. J.C. Ryle, cuando comenta este texto, él dice lo siguiente: este acto de la purificación del templo, este acto se repitió 2 veces, con el siguiente objetivo: para que quedase una lección grabada en lo más profundo de nuestras almas. Y Ryle, obviamente, es certero cuando hace este comentario, cuando dice, efectivamente,
el templo fue purificado en 2 oportunidades. ¿Para qué? Para dejar en nuestras almas grabadas lecciones que no deben ser olvidadas por nosotros. ¿Qué podemos nosotros aprender al término de este año, de estas 2 purificaciones? Primero, la vida espiritual. En la vida espiritual existen desvíos y decadencia. Y estos desvíos y decadencia, a los ojos de Dios, son insoportables. Esta es la primera lección que nosotros podemos aprender. En la vida espiritual, en la vida cristiana, existen desvíos y decadencia que parece que al principio van de a poco, y van creciendo, que llega a un punto en que se torna insoportable a los ojos de Dios. Y usted se dará cuenta que fue en estas 2 ocasiones donde Jesús manifestó su ira. Porque Jesús, a diferencia de algunos intérpretes, Jesús no fue todo amor. Jesús no andaba en sus labios solo con un lenguaje, solo tocando la tecla del amor. Amor, esperanza, alegría, gozo. Jesús en varias ocasiones, Jesús fue enérgico. Incluso Jesús fue la persona en toda la Biblia el que más habló sobre la existencia de un lugar donde serán lanzados los rebeldes, el infierno. Fue Jesús el que más habló sobre el infierno. Incluso en Marcos, él relata de que en el infierno hay un gusano que azota día y noche a los que serán lanzados en aquel lugar de tormento eterno. Varias veces Jesús se refiere al infierno como un lugar de crujir de dientes, lugar de lamento, de quebranto y de profunda tribulación. Así que es un engaño cuando alguien dice así: no, nosotros queremos el evangelio del amor, el evangelio del nanay, el evangelio que a nosotros nos consuela, nos fortalece, nos da ánimo, nos da alegría. Jesús, en algunas oportunidades, él reaccionó de forma enérgica y en esta ocasión él manifestó su ira. Obviamente que él no pecó, su ira, Lutero le llama a esta ira la ira del amor, la ira movida por el celo de la santidad de Dios, no como la ira de nosotros, donde uno se pone morado. No, la ira de Jesús fue una ira santa y la manifestó cuando él fue al templo y vio todo lo que estaba ocurriendo. Lejos, todo lo que estaba ocurriendo en el templo estaba lejos, muy lejos de cómo el templo había sido proyectado y había sido santificado. Aquí Jesús hizo una enérgica protesta a favor de la santidad de Dios y de la santidad del pueblo de Dios, y que las cosas relacionadas con Dios, su obra, su causa, deben ser llevadas a serio y de una manera minuciosa, bastante minuciosa, como Él lo ha revelado en su palabra. Es por eso que cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a darse cuenta de tantas normas, de tantas reglas, de tantas ordenanzas, y como lo hemos visto en el discipulado, porque Dios tiene un celo muy grande
por la adoración. No se puede adorar a Dios de cualquier forma, de cualquier manera. Un día llegaron, supuestamente se cree que llegaron borrachos, Nadab y Abiú, y ofrecieron fuego extraño, un fuego que Dios nunca había ordenado. Y el fuego de Dios salió en la presencia de Dios y los dos murieron allí. Nadab y Abiú murieron en la presencia de Dios. Obviamente porque Dios tiene un celo muy grande con las cosas sagradas, las cosas santas. Y ver el templo construido con aquella pompa, con aquella gloria que simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo, y verlo luego, después de algunos siglos, verlo como un mercado persa, donde habían palomas, bueyes, monedas, griterío y todo ese tipo de cosas, eso Jesús se manifestó de una forma enérgica. Y esta protesta que Jesús hizo, la hizo, mire dónde la hizo en la Pascua, la hizo en Jerusalén, no la hizo en Galilea. Como si hubiese dicho en Galilea, allá abajo en Jerusalén está la pura escoba con las cosas relacionadas. No, Él fue allá. Él lo hizo en el templo, lo hizo en Jerusalén y lo hizo en la Pascua. O sea, Jesús escogió la fecha más importante del calendario judío para manifestar su santidad. Y las exigencias de Dios frente a los desvíos del pueblo. Y nos llama mucho la atención que Él lo haya hecho en 2 oportunidades. O sea, con la primera llevaron un remesón, salieron todos, pero después de 3 años estaban todos de vuelta, como los ambulantes. Los echan a todos. Al otro día están todos de nuevo, de vuelta. Y siguen, y siguen, y siguen. Existe entonces en la vida cristiana desvíos y decadencia que con el pasar del tiempo van creciendo y llega un momento en que se tornan insoportables a los ojos de Dios. Pues vamos a ir aplicando un poco más a nuestra vida. La segunda lección que podemos aprender de este episodio es que los desvíos y la decadencia espiritual casi siempre ocurren de manera lenta, casi que imperceptible. Y con el pasar del tiempo se transformaron en un hábito, una costumbre que pasó a ser normal. Y nosotros no estamos lejos de pasar por estas experiencias en nuestra vida cristiana. Jesús, en la purificación del templo, usted se dará cuenta que Jesús manifestó con energía su ira, su protesta contra la corrupción que estaba allí, contra 2 grupos de personas. 2 grupos de personas. Los vendedores de animales y los cambistas, los que cambiaban monedas. ¿Cómo ellos llegaron allí? ¿Cómo ellos llegaron allí? Llegaron un día y ¡pa!, se instalaron allí. Esto ocurrió de manera casi que legal, como al principio como para facilitar la vida de la gente. Pero con el pasar del tiempo se transformó esto en un mercado. En la fiesta de la Pascua, que era la fiesta habían 3 fiestas en Israel. La fiesta más importante era la fiesta de la Pascua. Venían los judíos de todas las partes de la región, no solo de Israel, sino de África, de Asia, Asia Menor, de todas las partes venían.
Y ellos tenían que traer un animal para el sacrificio. Y tenían que traer una ofrenda, la ofrenda anual, para el sustento del templo. Era una ofrenda anual que tenía que ser entregada en la moneda del país, no en moneda extranjera. Entonces la gente que venía de muy lejos, ¿cómo iban los que venían de Egipto? Iban a traer un cordero, un animal. ¿Cómo surgió la idea de estos vendedores de animales? Bueno, la gente que viene de muy lejos, ¿para qué van a traer un animalito de tan lejos? Nosotros lo vamos a tener aquí. Vamos a tener un corralito y aquí vamos a tener animal. Y llega la persona, yo quiero ese. Y nosotros se lo vendemos. Y toma el animal y lo entrega al sacerdote. Y él derrama la sangre y perdona los pecados. Solo que ese grupo de vendedores empezaron aquí nosotros podemos ganar dinero con esto. ¿Y los cambistas? ¿Cómo aparecieron allí los cambistas? Aparecieron por causa de la ofrenda, como lo dije anteriormente. Y como tenían que hacer la ofrenda anual en la moneda, en dracmas, y ellos traían otra moneda, tenían que cambiarla. Entonces allí se pusieron mesas de hombres que cambiaban las monedas. Hendrickson comenta, pero con este cambio de moneda, los cambistas estaban ganando aproximadamente 12,5% de interés encima del cambio. O sea, no era un cambio solo para facilitarle la vida a los adoradores, que cambiaban tal vez de una forma inocente. Había un interés financiero. Y Jesús dirige su protesta a estos dos grupos de personas. Pero hay un tercer grupo oculto. Hay un tercer grupo oculto que casi no aparece, pero están. Nosotros que acompañamos las noticias, nos han dado cuenta que en esta gente, los ambulantes, hay mafias y que hay un cabecilla que con la autorización de él se instala una persona y que a esa persona hay que pagarle una cuota, si no, no se puede instalar. Había, además de los vendedores de animales y de los cambistas de monedas, había un grupo oculto, un grupo mafioso. ¿Quiénes serían estos? Los sacerdotes. Es por eso. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se molestaron con la purificación del templo. Dice el texto, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué señal haces? ¿Con qué señal? ¿Por qué haces esto? Ellos, en vez de haber estado agradecidos con Jesús por haber sacado a toda esa gente, se molestaron. Se molestaron porque obviamente ellos recibían una parte, un porcentaje de la venta de animales y del cambio de moneda. Es por eso que, como ya lo dijimos en algunos domingos anteriores, Anás, uno de los sumos sacerdotes ilegales de aquellos días, este hombre era muy, muy rico. ¿Y de dónde sacaba tanta riqueza? De la venta de animales y del cambio de monedas. Y ahí esta mafia se dividían las ganancias entre los comerciantes, los sacerdotes y los sumos sacerdotes. Pero esto empezó como para facilitarle la vida a la gente, pero se transformó en un acto de corrupción sin tamaño. Un dato interesante. Siempre que Israel quebrantaba la alianza con su Dios, ese fracaso espiritual siempre se veía reflejado en el estado del templo.
¿Lo ha notado usted o no en sus lecturas bíblicas? Siempre que Israel andaba mal en la comunión con Dios, se veía reflejado en el templo. Por ejemplo, esto ocurrió en los días del rey Josías. En los días del rey Josías, el templo estaba completamente descuidado, abandonado. No se celebraba la Pascua. Y la ley de Dios estaba entre los escombros del templo. En los días de Daniel, como probablemente lo iremos a ver más adelante, en los días de Daniel, el templo nuevamente estaba siendo profanado. Lo que se le llama la abominación desoladora, donde los adversarios, los enemigos de Israel habían colocado un cerdo allí en el templo de Jerusalén. Lo que se le llama en Daniel la gran abominación desoladora. O sea, siempre que el pueblo anda mal, se ve en el templo. ¿No hay alguna conexión con nosotros? ¿No pasa esto entre nosotros? Cuando uno no anda bien, ¿qué es lo primero que uno hace? Se ausenta del templo. Es muy difícil una persona que tenga profunda comunión con Dios y se ausente de la casa del Señor. Estos cambistas, como dije anteriormente, ellos llegaron de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, después ya estaban acampando, ya tenían corrales, ya tenían un comercio establecido. Los desvíos y la decadencia espiritual empieza de a poco. Un día, Lot, él se separó de su tío Abraham. Y el tío Abraham le dijo, escoge. Y Lot escogió la llanura, dice la Biblia. Él se fue por la vista y escogió el valle verde, porque los ganados habían crecido mucho y habían peleas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, de las ovejas. Entonces se separaron y Abraham le dio a su sobrino el privilegio de escoger. Él escogió la llanura. Y dice el texto sagrado en Génesis, y Lot fue armando sus tiendas. Y dice, hasta llegar a Sodoma. Cuando llegamos, eso en el capítulo 11 de Génesis, cuando llegamos al capítulo 19 de Génesis, Lot y su familia ya estaban adentro de Sodoma. Empezaron a poner tiendas lentamente, otra carpa, otra carpa, otra carpa, otra carpa, otra carpa. Pasaron 3, 4, 5, 6, 7 meses. Cuando se fueron a dar cuenta, ya estaban al lado de afuera de una ciudad que más adelante sería destruida con fuego desde los cielos. Y solo sabemos que existió una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, porque la Biblia lo dice, porque no quedó rastro. Pero sin darse cuenta, Lot se acercó. Y en la vida espiritual, la decadencia y los desvíos empiezan de a poco, muy de a poco. De repente, cuando uno va a ver, el corazón ya está duro, petrificado, ya está con costras que difícilmente podrán ser sacadas, a no ser por una manifestación enérgica y poderosa de Dios. Quisiera ir terminando y hacer algunas aplicaciones más prácticas todavía sobre la purificación del templo que ocurrió en 2 oportunidades. Obviamente que también el texto, hay cosas que
también podemos extraer, pero a propósito las dejaré un poco de lado para concentrarme específicamente en la purificación del templo en sí. Primera aplicación práctica. ¿Usted ha comprado alguna vez un auto? Es probable que sí, ¿verdad? ¿Y usted le hace manutención regular a un vehículo? ¿O le da, hasta que se reviente, hasta que queden botados? ¿Usted es de esos? ¿O es de aquellos que con sabiduría, no, cambio de aceite, cada 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, cambio de aceite, para que el vehículo funcione bien? Ver cómo están los neumáticos, ver todo. Cada cierto tiempo uno le hace manutención a un vehículo. Lo mismo nosotros tenemos que hacer con nuestras almas. Cada cierto tiempo, principalmente en este tiempo de cumpleaños o año nuevo, nosotros tenemos que hacerle una mantención a nuestras almas. Llevarlo al taller de Dios y someterlo a un examen para ver cómo anda nuestra vida espiritual. No vaya a ser que estemos en un franco proceso de decadencia, donde las cosas que antes, para mí, por ejemplo, cuando yo fui convertido, yo oraba y buscaba y leía la palabra, pero ahora me cuesta. Es a veces difícil la vida cristiana. ¿Sabe por qué es difícil la vida cristiana? Porque hemos abandonado ciertos hábitos que jamás debimos abandonarlos. ¿Usted a veces en la vida cristiana usted se ha sentido desanimado? Pero sin ganas de ni siquiera abrir la Biblia, mucho menos de orar. Y por consecuencia, faltar a los cultos y a todos los otros deberes públicos. Esos son síntomas de que mi vida cristiana, espiritual, está entrando en decadencia. Y si nosotros estudiamos todos los casos donde hubieron escándalos, no fue que el pastor tal se bajó del púlpito y se fue a una fiesta y allí se encontró con una mujer y durmió con ella. Todo eso fue muy lento. Hubieron miradas, elogios, coqueteo, salidas, café, de repente un toque de mano, de repente un abrazo. Y terminó en tragedia. Es por eso que esta purificación para nosotros es retumbante. ¿Por qué? Porque Jesús purificó el templo 2 veces, en 2 oportunidades. Lo purificó una vez, pasaron 3 años el remesón, y después ya estaba todo de vuelta. Nosotros debemos estar muy atentos con la decadencia espiritual. Porque si la decadencia espiritual sigue avanzando en nosotros, si nosotros no le damos un pare, es muy probable, hermanos, que en 1, 2, 3 o 5 años más nosotros estemos afuera en el mundo, preocupados solo con ganar dinero, solo con la gloria de este mundo. Y las cosas de Dios
No, es que fue bonito ese tiempo, sí, pero muchos problemas en la iglesia, muchas decepciones. ¿Y usted piensa que el apóstol Pablo fue fácil la vida para el apóstol Pablo? ¿Fue fácil para Jesús? A Jesús se le dieron vuelta casi todos. El apóstol Pablo va a escribir: Demas me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo. Si nosotros entramos en un proceso de decadencia, lo más probable es que en un tiempo más nosotros tengamos un corazón frío, indiferente, insensible, y cosas que antes no hacíamos, ahora las hacemos y las consideramos como normales. Antes no me reía de chistes de doble sentido, ahora sí, y ahora voy a shows. Antes consideraba que hombre es hombre, que hombre debe vestirse como hombre, corte de pelo de hombre, que me vean de lejos y digan: esto es un hombre. Porque a veces uno dice: es hombre o mujer, es hombre o mujer. Pero ahora, hasta con aros, tatuajes, o sea, un flirteo con el mundo. Eso pasa porque la persona entró en un estado de decadencia, dejó de orar, dejó la palabra, dejó de congregarse con los santos, dejó la compañía de aquellos que nos pueden decir: cuidado, mucho cuidado con esa relación. Ese hombre no es cristiano, ese hombre no es para ti. Fueron un freno. Pero los que entran en decadencia se alejan de todo aquello para después desviarse completamente de las cosas santas. Es por eso que nosotros, de la primera lección, tenemos que hacer un examen, una evaluación de nuestra vida. Por ejemplo, yo le pregunto: ¿cómo anduvo usted este año? ¿Cómo anduvo la comunión con el Señor? Tuvo realmente, no es fácil, ¿verdad? Pero a pesar de las dificultades, por causa de nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero sí hemos tenido momentos gloriosos de comunión con el Señor. Amamos realmente contemplar la gloria de Cristo. Me he dado el tiempo para salir a ir a una playa en un día de mañana y caminar y caminar y caminar, y Cristo, 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 tu gloria, tu santidad, Cristo, tu sacrificio, tu cruz. Cristo, lléname de ti. Cristo, te necesito profundamente. Tú me llenas, tú me sacias. ¿Lo ha hecho? En 2 oportunidades la Biblia dice así, usa la siguiente expresión: siendo aún de mañana, siendo aún oscuro, buscaba el rostro de Dios, Jesús y María Magdalena. Marcos 1:35, siendo aún oscuro, Jesús ya estaba orando. Y los evangelios dicen que siendo aún oscuro, María Magdalena ya estaba en el sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su corazón estaba entrañablemente poseído por la gracia de Dios. ¿Cómo le ha ido este año? ¿Ha avanzado la lectura de la Biblia? ¿Le ha hablado a alguien de Cristo? ¿Ha traído a alguien a Cristo? O tristemente podemos decir: ¿sabe qué, pastor? Siendo bien honesto, yo he estado en un estado de decadencia y a veces no he tenido ganas de nada, incluso de ni siquiera ir a un culto. Y a veces me he quedado solo por mi propia responsabilidad. Y esperamos, hermanos, en el Señor, que a medida en que empiecen a llegar las canas y las arrugas, a las cuales no le debemos temer, nosotros vayamos creciendo más y más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que hay algunos que le temen más a las arrugas y a las canas
que al estado del alma. Segunda aplicación. Si Jesús viniera hoy y entrara por las puertas del templo, si Jesús entrara hoy aquí, ¿qué haría con nosotros? Él nos derrubaría aquí todo. No iba a echar, tengo seguridad que no iba a echar a los vendedores de animales y los campistas, porque no hay. Pero hay otras cosas, ¿o no? ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia? ¿Prepotencia? ¿Materialismo? ¿Indiferencia con las cosas santas? Creo que sí lo hay. Pero estoy seguro que si hoy Jesús entrara a nuestra iglesia, o a las iglesias en general en nuestro país, Jesús se dirigiría a aquellos que siguen vendiendo y siguen cambiando, siguen vendiendo el Evangelio y lo siguen cambiando por intereses personales, modificando la esencia del Evangelio con el fin de tornarlo más atractivo e inofensivo al mundo. La ira de Cristo hoy sería contra ese tipo de predicadores. Los que cambian, los que alteran, los que le restan al Evangelio. No, esto no, porque si yo hablo de pecado, se me va la gente. Se me va la gente. Y si se me va la gente, van a caer los ingresos de la iglesia. Entonces presentan un evangelio atractivo. Una vez escuché a un pastor decir lo siguiente. Estaba conversando con él en su hogar y él dijo así, la iglesia era más o menos de corte media liberal. Y estábamos conversando sobre los jóvenes y él hizo la siguiente declaración. Dijo, yo prefiero que los jóvenes estén perdidos en la iglesia que estén perdidos afuera en el mundo. ¿No es peor? ¿No es ignorancia espiritual eso? Que el Señor nos permita que nosotros nos mantengamos fieles a la verdad del Evangelio y la presentemos tal cual está en la palabra de Dios. Si los hombres se van, allá ellos. John Stott dice, nuestra preocupación no está con los que entran y salen de la iglesia. Nuestra preocupación debe estar con lo que entra y sale del púlpito. Porque el juicio no va a ser nada fácil para una persona que ha modificado el Evangelio para obtener beneficios personales. Nuestra vocación es mantenernos fieles a la santa palabra de Dios.